Vamos a continuar en este segundo vídeo del tema primero, analizando la estructura y la información que nos aporta el balance de situación para el análisis económico-financiero. Nos habla de un concepto también nuevo que es que todas las partidas que afectan al patrimonio es necesario que el balance facilite información de fácil lectura e interpretación. Por así decirlo, nos dice que una de las propiedades que tiene que tener la información económico-financiera es que sea de fácil interpretación, lo cual no siempre es posible. Ya veréis los estados financieros que hemos preparado en los casos del curso y veréis que rápidamente, bueno, pues la cantidad de información que las nuevas normas IFRS están imponiendo, pues por así decirlo, es muy útil, pero sí que es realmente abundante y requiere una cierta especialización. Y a lo largo del curso intentaremos un poco que os vayáis familiarizando y sin duda en la videoconferencia en la que hablaremos, entre otras cosas, de los marcos contables que hay internacionales, tanto el formado por las US GAAP como el formado por las IFRS, y que bueno, pues es un proceso que requiere bueno, pues una presentación como la que haremos a través de la videoconferencia. Nos dice que en el activo podemos distinguir las partidas que están en el corto plazo, que tienen la denominación de activos corrientes. Un activo corriente es todo aquel que se convierte en tesorería en un plazo inferior a los 12 meses. La denominación de circulante, por así decirlo, es un término que a vuestros efectos debéis de considerar sinónimo, tiene pequeños matices, pero yo diría que a vuestros efectos un activo corriente o un activo circulante debe de ser un término sinónimo y tiene que hacer referencia a la conversión en efectivo en 12 meses, en un plazo, perdón, inferior a los 12 meses. Mientras que las partidas a largo plazo se denominan no corrientes o activos no corrientes y las hemos también identificado con el inmovilizado en sus distintas acepciones, que ya sabemos que es un inmovilizado intangible, tangible o financiero. Nos habla simplemente que ese plazo se cuenta a partir de la fecha del balance de situación. No olvidemos que el balance de situación es información estática a una fecha concreta. Respecto a las partidas del pasivo, el criterio en el que está ordenado es el de la exigibilidad, dado que el gestor ya sabemos que debe de gestionar la tesorería para poder hacer frente a sus vencimientos o sus obligaciones de pago a la fecha de balance. Por así decirlo, lo que le importa es ordenar ese pasivo de una menor exigibilidad o nula exigibilidad, como puede ser las cuentas de patrimonio neto, dado que es dinero que ha anticipado su socio, a una mayor exigibilidad, que serían los activos no, perdón, los pasivos no corrientes o pasivos a largo plazo, a unos que son mucho más exigibles, que son esos pasivos circulantes o pasivos corrientes, que son los que realmente determinan las necesidades de tesorería que un gestor debe de tener para poder hacerles frente. Nos dice que el análisis de un balance de situación nos interesa realmente cómo se va transformando como consecuencia de los hechos económicos que son objeto de registro contable. O por así decirlo, un análisis en un momento temporal concreto lo que nos referencia es a un análisis, como digo yo, pues es similar a los análisis de sangre, pues nos dice cuál es pues nuestra tensión, nuestro colesterol, un poco la situación general en un momento concreto. Pero más importante que ese análisis es cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Si una empresa va, por así decirlo, inmovilizando cada vez más recursos, está en una época de inversiones. Si una empresa empieza a consolidar la deuda que tiene a largo plazo para pagarla a largo plazo, bueno, pues simplemente está buscando su equilibrio. Y si una empresa empieza a desinvertir, por así decirlo, o empieza a caer su inmovilizado material, normalmente estará en una época en la que estará recuperando la inversión realizada y esa tesorería, por así decirlo, o los riesgos estarán asociados a la posibilidad de hacer inversiones alternativas. Por así decirlo, vamos a ver un ejemplo práctico. La sociedad Tecnisa nos dice el objeto social es la venta de mobiliario a través de una exposición. La sociedad se constituye en 1 de enero del 2007 y cuenta con 50.000 euros de capital social que ha sido aportado por dos socios que participan al 50% de su negocio. La primera operación o hecho económico que va a alterar esa situación económico-financiera, específicamente financiera, en este caso porque es el balance de situación, nos dice que en el momento de constitución se aporta el 100% y se aporta 15.000 en efectivo y se aporta un terreno que se tasa o se valora para efectos de aportación en 10.000. En este caso, la valoración la acepta el otro socio y el otro socio aporta íntegramente en efectivo su participación. De alguna forma, esa situación, si os fijáis del balance inicial,
significa que el activo en el momento de la constitución o en este momento temporal primero está compuesto ¿por qué? Por 10.000 unidades en terrenos por el activo que se posee, es decir, la empresa posee un activo que podría vender en 10.000 en principio y además cuenta con otras aportaciones de tesorería de 40.000, de las cuales son 25, son 15, perdón, del socio que ha aportado el terreno y 25 del segundo socio. Respecto a la deuda o la exigibilidad que tenemos es 100% con nuestros propios socios. Luego, los fondos propios están íntegramente constituidos en el capital social y después de esta primera operación, lógicamente mi balance es lo que tengo, son 50, que son 10 en inmovilizado y 40 en tesorería, es íntegramente mío porque es todo fondo propio. O, por así decirlo, se lo debo a mi accionista. Por así decirlo, la segunda operación hace referencia a que se construye un edificio y la inversión se desembolsa en efectivo para llevar a cabo, lógicamente, la fabricación de esos activos que vendemos o esas existencias que vendemos. La operación 2, si os fijáis, hace referencia a que convierto tesorería en inmovilizado. Si os fijáis desde el punto de vista del análisis, la empresa de alguna forma sigue siendo íntegramente todo suyo, es decir, le sigo debiendo las 50 a mis accionistas, pero a diferencia de la situación 1, resulta que tengo una inmovilización de 35 y mi tesorería, que era de 40, se ha visto reducida solamente a 5. O dicho de otra manera, el riesgo de la empresa al estar asociado a una inmovilización o una inversión en concreto ha aumentado respecto a la situación inicial. O bien consigo convertir normalmente esas instalaciones productivas mediante la fabricación en existencias que vendo y cobro, o bien seguramente si no lo consigo hacer, ese edificio va a tener problemas para convertirse en efectivo, dado que es un activo que está muy afecto a mi producción. La tercera operación en este caso, si os fijáis también, hace referencia a que dado que la inversión ha reducido la tesorería, como hemos visto, la ha hecho pasar de 45, nos dicen que los socios entienden que hay que aportar 15.000 más para poder tener 20.000 euros que nos permitan, por ejemplo, comprar productos para fabricar y contratar personal y poder atender al pago de esas nóminas. Para ello solicitamos un préstamo. Luego, de alguna forma, en este caso, lo que está hablando es que por primera vez la empresa empieza a contar con recursos que no son propios, sino con recursos ajenos. ¿Cómo altera esa operación 3? Pues si la operación de préstamo me ingresa en la cuenta 15, significa que 5 que tenía más 15 tengo 20 en tesorería. Y mi inmovilizado ahora mismo está compuesto de 10 en el terreno y de 35 en la construcción de la fábrica. O dicho de otra manera, mis inversiones son de 65, 45 en inmovilizado y 20 en tesorería. Y mi situación financiera es la siguiente. Sigo teniendo los 50 de aportación de socios, pero además en este caso debo 15. En este caso a un tercero que es un préstamo bancario o es un acreedor bancario. Luego, lógicamente, ha aumentado el riesgo toda vez que la empresa, en este caso, está utilizando la deuda para, entre otras cosas, bueno, pues apalancar el negocio y conseguir llevar a cabo, bueno, pues su actividad productiva, en este caso la venta de muebles. Bueno, pues en principio, simplemente lo que hemos querido ver con este sencillo ejemplo es que las operaciones simplemente alteran tanto el riesgo como la posición que tiene una empresa desde el punto de vista económico-financiero mediante la incorporación, en este caso, bueno, pues de recursos de terceros que invierto en mi negocio o la realización de inversiones en inmovilizaciones. Aquí os dejo simplemente una explicación más detallada y continuamos un poco analizando el ejemplo. Nos dice que los socios desean realizar una estimación de los resultados, con lo cual van a ver o registrar operaciones bueno, que entendemos que se van a realizar a lo largo del tiempo. Nos dice que entiende la empresa que se van a vender una cantidad de 45.000 euros, de los que quedan pendientes de cobro 10.000 unidades. Si os fijáis, las operaciones 1 o 3 no han alterado mi riqueza. La operación 4 sí. O dicho de otra manera, ¿cuál es mi relación con mi cliente? Bueno, pues con mi cliente yo le entrego un producto que para mí es un activo que tendrá un coste determinado. Es decir, a mí fabricar esos mobiliarios me habrán costado, por decir algo, una cantidad de 20.000. Si yo entrego o doy de baja un activo que para mí tiene un coste de 20 y a cambio recibo 45, en esa transacción se ha producido un incremento de mi riqueza. O dicho de otra manera,
cuando yo interactúo con mis clientes e intercambio activos que para mí tienen un coste, que es el coste de producción de esos mobiliarios, y que normalmente, y lo habitual y deseable es que sea inferior al importe de su venta, pues lógicamente si intercambio 45 por 20, estoy ganando 25. Luego, por así decirlo, estaría dando de baja 20.000 de existencias a coste y estaría reconociendo en este caso el qué. 35 de entrada en tesorería y 10 de clientes pendientes de cobro. Luego simplemente operación 4, si os fijáis, en el siguiente cuadro aparece con una operación en la que aumento el riesgo, en este caso en el circulante, dado que tengo importes pendientes de cobro por 10 unidades, y en este caso he cobrado en tesorería 35. Luego, de alguna forma, si os fijáis, mi riqueza ha pasado de 45, de 65 que tenía a 45, y simplemente en este caso el beneficio, por así decirlo, se registra íntegro como ingresos por ventas, dado que en la parte económica o de la cuenta de pérdidas y ganancias, que es con la que queremos empezar a comprender ahora el funcionamiento de este sistema contable tan sencillo, yo voy a contabilizar hechos económicos como pueden ser la realización de una venta en la que se produce íntegramente un ingreso y tendría que registrar a cambio los activos que estoy sacrificando. O dicho de otra manera, yo tendría, en este caso, estaría contabilizando la venta y registraría íntegramente en las operaciones 5, 6, perdón, 5, 6 y 7, como veremos posteriormente, los gastos que las han hecho posibles. La cuenta de resultados, a diferencia, en este caso, lo estamos haciendo mediante un modelo sencillo y anotando esos cambios de riqueza directamente sobre el balance de situación, que es un sistema, pues en principio, que sería la contabilidad más básica que existe. En este caso estoy viendo que para que ese resultado del ejercicio del periodo, que aquí si os fijáis asciende a 7, al final, en el momento temporal 2, para que se produzca tienen que producirse dos hechos económicos. Que la totalidad de las transacciones, tanto en este caso que aumentan mi riqueza, por ejemplo, por las ventas, como la disminuyen, en este caso, por incurrir en los gastos que han hecho posible la fabricación y la venta de estos productos, deben de estar íntegramente registrados y adecuadamente valorados dentro del ejercicio económico al que yo me estoy refiriendo. Es decir, si yo estoy midiendo el resultado se mide por unidad de tiempo. En el caso de la contabilidad, en este caso he ganado 7 en un ejercicio económico o en el año 2007, que es en el que estamos haciendo el supuesto. Luego, importante, el balance de situación nos hace referencia a una situación, en este caso, concreta en el tiempo, que es la situación de mis activos y mis pasivos, mis inversiones y el origen de esas inversiones o cómo se están financiando, es el balance a una fecha concreta, mientras que los resultados se van produciendo a lo largo del tiempo. Luego lo que tengo que medir en la cuenta de resultados es beneficio o resultado por unidad de tiempo. Beneficio o pérdida por día, por mes o por año. Luego es lo que se conoce como el análisis estático o financiero, análisis del balance y análisis dinámico de la generación del resultado a través del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias al que le dedicaremos el siguiente capítulo. Si os fijáis, el resto de operaciones simplemente hacen referencia pues al pago de determinados gastos. Si yo estoy pagando 5 a mis empleados, teóricamente mis empleados han estado trabajando y no me han generado ningún activo. El activo que yo estoy generando, lógicamente, es el que me ha producido la venta anteriormente. Pero simplemente, ¿cuál es el contrato o el hecho económico de un salario? Yo pago 5 y a cambio, entre comillas, no me dan nada. No es como en el préstamo, que yo me endeudo y te reconozco una deuda al banco de 15 y a cambio el banco me da un activo que vale 15. Es en el caso del préstamo, es una operación que no altera mi riqueza. En este caso, pagamos una nómina sí. Yo pago 5 y en principio o contablemente no recibo nada a cambio. Nada a cambio significa que todos los gastos, si os fijáis que estamos aquí pagando, por ejemplo, con cargo a resultados, pues hacen referencia a gastos de mano de obra, consumos y todos los demás compras de productos, todos los demás insumos o adquisiciones que son necesarias para poder fabricar mi producto y venderlo a mi cliente, que es el que posteriormente me permite esta otra transacción, la número 4, que es la que sí que me hace ganar dinero. Luego, lógicamente, si os fijáis, ese resultado de 7 es fruto de qué? De 4 transacciones económicas. La primera, que es una venta, en la que recibo tesorería y un derecho de cobro a cambio de nada en principio, y todas las demás en las que estoy entregando tesorería a cambio de algo que en principio es nada, que sería pues una prestación de servicios o un consumo. La diferencia entre esos pagos y cobros, bajo la hipótesis
de que todos los gastos se pagan y todos los ingresos o ventas se cobran, lógicamente es un excedente de tesorería, este 7, que es el beneficio, que es lo que habré aumentado mi riqueza durante el ejercicio. O dicho de otra manera, yo empecé mi negocio con 50 de fondos propios, que sigo teniendo, pero es que además he conseguido obtener activos por un valor de 7, supongamos tesorería o derechos de cobro, simplemente como consecuencia de los intercambios que he ido realizando mediante esos contratos, o también conocidos como en general instrumentos financieros, que son los que alteran mi riqueza. Luego con esto ya vemos la dualidad y lógicamente vemos que existen dos grandes tipos de transacciones. Primero, las que no alteran mi riqueza, sino cambian mi riesgo y me permiten hacer pues, más líquido mi balance, más exigible a terceros y más inmovilizado porque estoy en una época de inversiones. O bien, este segundo tipo de transacciones que son los que aumentan mi riqueza. Es yo recibo un derecho de cobro, en este caso, pues de 45 por las ventas y en principio a cambio de esto no he entregado ningún activo concreto. Y al mismo tiempo, si pago a las nóminas, que es algo lógicamente que genera un pasivo y una obligación de pago, y a cambio tangiblemente no recibo ningún activo contable, pues realmente estoy haciendo transacciones que alteran mi riqueza y que al final, lógicamente, son las que en un periodo económico, normalmente el ejercicio o el año natural, han convertido lo que sería mi resultado como un aumento de riqueza en mi patrimonio, que lógicamente va a estar materializado en los activos del balance de situación, dado que, como podemos ver, si os fijáis, el activo o las inversiones que tengo, lógicamente están financiadas en este caso 57 unidades con 50 de mi patrimonio y 7 con lo que he ganado, y los 15 que sigo debiendo al banco por el préstamo que he recibido y que no olvidemos no es reembolsado. Al final de año, ¿qué tenemos? Sigo teniendo los 10 del terreno, sigo teniendo los 35 de la construcción de la nave, tengo 15 unidades, en este caso en existencias o en productos que tengo destinados a la venta que he recibido, me siguen debiendo 10 unidades y la tesorería al final se ha quedado simplemente en 2 unidades. A cambio de esto sigo debiendo a mis socios 50, he ganado 7 como consecuencia de las transacciones